Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy... Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Padre bendito, nos disponemos, Señor, a escucharte. Nos disponemos a ser instruidos por tu Espíritu Santo, Señor, implorándote que nos ilumines el entendimiento, implorándote, Señor, que quites toda distracción de nuestra mente, implorándote, Rey del cielo y de la tierra, que todo, ya sea físico, sea espiritual, Señor, no nos mueva, Señor, la mirada de ti, no nos aparte de ti, Señor, sino que busquemos escudriñarnos. Ayúdanos, Señor, a vernos delante de tu palabra como en un espejo, para examinarnos a nosotros mismos, como hemos visto, Señor, en el Salmo. Que no veamos hacia afuera, sino veamos hacia adentro, por medio de tu palabra. Nos veamos a nosotros mismos y veamos en tu palabra, Señor, aquello que debemos cambiar, que debemos quitar, o aquello que debemos implementar en nuestra vida, para que así, Señor, sigamos transformándonos a la imagen de Cristo, para ser esos hijos obedientes, que reflejen a nuestro Señor, para que un día, Señor, tú puedas vernos y puedas ver a tu Hijo reflejado en nuestras vidas. Eso clamamos, Señor, que día tras día, Señor, tú nos sigas moldeando, tú nos sigas transformando, nos sigas puliendo, sigas rompiendo, Señor, aquellas aristas, aquellas durezas de nuestro corazón, para que nuestro corazón, Señor, finalmente sea limpio, sea blanco como la nieve, Señor. Eso clamamos a ti, Señor, y para eso estamos aquí, para que tú hagas tu obra en tu pueblo. Padre amado, te doy gracias por tu santa palabra, Señor. Bendícela, Señor, en esta mañana, para que haga esa obra sobrenatural sobre cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Desde el inicio del Evangelio de Marcos hemos visto cómo la autoridad de Jesús provoca una reacción cada vez mayor en aquellas autoridades líderes religiosos. Hemos visto en Marcos 2 que Jesús no solamente defendió a sus discípulos allá al final del capítulo, cuando estamos hablando sobre que estaban recogiendo espigas, sino que declaró algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que declaró ahí? En el 2:28. El Hijo del Hombre es, Señor, aún del día de reposo. Marcos 2:28. Y ahora Marcos nos presenta una escena que tiene que ver también con el sábado. Pero aquí el Señor se encuentra en otro lugar, en un lugar muy característico para el tiempo del Señor Jesús, una sinagoga. ¿Qué es lo que hay ahí? Un hombre con una mano paralizada. Pero también están ahí alguien importante para la enseñanza de hoy, los fariseos. Y esa escena simplemente no es un hombre con una necesidad. Va mucho más allá. Como sabemos, cuando el Señor Jesús nos centra la mirada en algo que aparentemente es algo superficial, nos lleva mucho más allá. Y es lo que debemos intentar descubrir aquí. Que no solamente un hombre con una necesidad, como puede haber en una iglesia, alguien que necesita oración, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien necesita oración por algún asunto exterior aparentemente que no es muy importante? Debemos aprender a ver un poco más allá, aprender a ver sobre lo sobrenatural, porque detrás hay algo que se manifiesta, hay algo que está detrás obrando,
Somos espirituales, además de que vivimos en esta carne, vivimos también en lo espiritual. Entonces debemos aprender a ver un poco más allá. Y es lo que Jesús nos está enseñando. No solamente un hombre con una mano seca, hay algo mucho más profundo. Y eso nosotros debemos aprender a verlo en nuestras vidas. Así que es evidente, tenemos dos necesidades de ahí delante. La mano seca, que ya los dice claramente, pero hay otra mucho más profunda. Y están los fariseos. ¿Cuál es la necesidad de estos hombres? Es un corazón endurecido que necesita arrepentimiento. Es una necesidad que de entrada no nos lo plantea el Evangelio. Pero vamos a ver que esa es la necesidad verdadera que está detrás. No es el hombre. Porque veremos que el hombre se entrega a la voluntad del Señor. Son aquellos endurecidos de corazón quienes necesitan la mano poderosa de Dios obrando para ser transformados. Así que se trata de ¿qué? De la esclavitud de la voluntad de los hombres. Juan 3:19 nos dice: los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Eso es lo que está aquí manifestándose. No es que ellos no quieran, su voluntad está esclavizada a no querer. Porque dice que la voluntad está inclinada. Aman más las tinieblas. No es que no vean la luz. Tenían a Cristo delante. Pero amaban más sus tinieblas. Más lo que ellos veían. Más que la luz. Su voluntad está inclinada. Y es lo que pasa en el hombre natural. La voluntad está inclinada. Todo ser humano tiene voluntad. Nadie va por ahí como un robot. Pero es el estado de esa voluntad lo que nos lleva a buscar o no buscar del Señor. A dejar que Él obre o no obre en nosotros. Así que Marcos nos está mostrando que el problema no es del sábado. Como estamos viendo aquí, aparentemente el problema es del sábado. Del Shabbat para ellos. Aparentemente ese es el problema. Que se hacen cosas que no se deben. Aparentemente eso es lo que ocurre, pero el problema va mucho más allá. Nos enseña que Cristo es el Señor del sábado. Eso ya lo vimos, ¿no? Dejó claro la semana pasada que Cristo es el Señor aún del sábado. Y como Señor del sábado, es Él quien tiene que decir qué es lo que se hace en el sábado, qué es lo que no se hace y qué es lo que ha mandado hacer en el sábado. Que esa era la cuestión. Que ellos estaban haciendo algo que Él no había mandado. Eso ya quedó claro. Y aquí lo que estamos viendo en este pasaje es que Él lo está poniendo en práctica. Está poniendo en práctica su señorío sobre el sábado. ¿Y cómo lo hace? Manifestando misericordia y confrontando el corazón endurecido de los fariseos. Así es como está poniendo en práctica su señorío sobre el sábado. Así que vayamos al versículo 1 y 2. Vamos a ver aquí una religión que observa a Cristo para acusarla. Versículo 1 y 2. Comienza diciendo: otra vez Jesús entró en la sinagoga. Algo muy representativo de la religión era la sinagoga. Era lo que representaba el sistema religioso de los fariseos. Así que es importante porque aunque Jesús es el Señor del sábado, fíjese, Jesús es Dios, es el Señor del sábado, aún así, Él no dice, bueno, no me hace falta congregarme, no me hace falta ir a la sinagoga. Él sigue yendo. Además dice la Escritura, iba conforme a lo que ellos practicaban, conforme a la costumbre, porque era bueno. Aquello que Jesús practica y nos enseña que Él lo seguía practicando, Él nos está enseñando algo ahí importante. Él continúa asistiendo a la enseñanza de la palabra. El conflicto que hubo anterior con los fariseos no lo detuvo. ¿Cómo he tenido una pelea con mi hermano? Pues ya se acabó el asunto, se acabó Dios para mí. Porque me he peleado con mi hermano. No, el Señor Jesús sigue yendo a la sinagoga. Porque hay algo más importante en la sinagoga que quizás una riña con los fariseos. Hay algo mucho más importante. Por ejemplo, para nosotros, lo importante es venir a ver al Señor, a reconocernos delante del Señor. Y lógicamente, si tenemos alguna inquietud, algo con un hermano, debemos resolverlo. Pero esos inconvenientes, esos roces no tienen que apartarme del Señor. Porque entonces mi mirada está en el lugar equivocado, como les pasaba a ellos. Mi mirada está en otro lugar, no en Cristo. Y para el Señor, allí había algo más importante en ese momento, que era un hombre que tenía una necesidad. Hombres que tenían necesidad. El de la mano y los fariseos. Eso es lo que el Señor estaba viendo. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Que cuando hay un conflicto, cuando hay una circunstancia, dice la Escritura que nuestra lucha no es contra la persona. No es con mi hermano, no es con mi pareja, no es con mi esposo, no es lo que aparentemente vemos. Y Jesús lo está viendo ahí.
Su lucha no es con los fariseos en sí mismos, los hombres que estaban ahí. Su lucha era con algo más profundo que estaba detrás. Por eso el Señor va, porque si fueran los fariseos en sí mismos, pues no iría y ya está, se acabaría el asunto. Marcos no nos da mayor información sobre el asunto de la mano, porque realmente no es muy importante. En Lucas, en el relato paralelo, sí que nos dice que era su mano derecha, pero poca más información hay. Este relato lo tenemos en los 3 evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no está, pero en los 3 sí están. Cada uno da un poco más de información, pero no se detienen a explicar el problema de la enfermedad. Pero sí quiere que nos fijemos en algo. Sí quiere que nos fijemos en algo muy importante. Y lo vemos en el versículo 2. ¿Cómo empieza el versículo 2? Y le echaban y le acechaban para ver si el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Ahí se le acechaban, es decir, lo vigilaban, lo escudriñaban con cuidado, pero no para aprender nada de él. ¿Para qué lo vigilaban? ¿Para qué lo escudriñaban? Para acusarlo. Estaban buscando algo con que ir contra el Señor. Y en el pasaje paralelo de Lucas 6:8 dice, mas él conocía sus pensamientos. Porque aquí ellos no están hablando, los fariseos no están hablando, pero el Señor dice que escudriña nuestros corazones. Entonces el Señor conoce, Lucas 6:8, él conoce nuestros pensamientos. Habían convertido la sinagoga, un lugar en que era para vigilar a Dios, un lugar que era para adorar a Dios. Ellos lo habían convertido en un lugar para vigilar al Hijo de Dios que tenían delante de ellos. Esto nos tiene que sonar mucho a nosotros. Muchas veces convertimos la iglesia de Dios en un lugar en el cual examinamos si Dios hace, deja de hacer, me da o no me da, en lugar de hacer lo que Él nos manda. En lugar de yo venir a adorar al Señor, muchas veces venimos a exigir a Dios. Con palabras más suaves, más persuasivas o menos, pero venimos muchas veces a exigir a Dios. Dios, es que yo he hecho esto por ti, ¿por qué no me has dado? O por qué sí, o por qué no, o por qué esto, o por qué aquello. En lugar de venir a la sinagoga significa congregación. En lugar de venir, Señor, gracias. Por lo bueno y por lo malo. Lo dice la Escritura. Agradecidos por todo. Por lo malo también, porque por lo malo nos transforma. Cambia nuestro carácter, transforma nuestra paciencia, nuestra fe. Así que ellos habían convertido esto un lugar en el cual Dios servía a los fariseos, en lugar de lo contrario. En lugar de Dios ser servido por el pueblo. Una característica muy peligrosa cuando se convierte en una religiosidad es esta. Una conducta externa está por encima de lo que Dios demanda internamente del hombre. Convierte los corazones en piedras. Aunque por fuera hay una apariencia de piedad, como nos dice, que es lo que les pasaba a ellos. No, el Señor Jesús les confronta y les dice, por fuera muy bien, cumplid las normas y por fuera parece, pero por dentro estáis endurecidos. Ese era el problema de ellos. Y es el problema que puede suceder en una iglesia. Cuando nos centramos tanto en parecer exteriormente, es lo que va a pasar en nosotros. Porque ese lugar va a dejar a Cristo de lado. Va a empezar a acusar a Dios y va a empezar a ganarse su propia justicia. Es lo que les pasaba a ellos aquí. Por eso la sinagoga se había convertido en esto. Recuerden cuando en Apocalipsis les dice sinagoga de Satanás, cuando esos que se reunían en las sinagogas finalmente ¿qué? Perseguían a Cristo, perseguían a la iglesia, perseguían la verdad. ¿Por qué? Porque preferían seguir sus costumbres. Cristo ya no estaba en esos lugares. Y es lo que ocurre cuando una iglesia deja a Cristo de lado. Cuando una iglesia aparta a Cristo del centro, se termina convirtiendo en eso. En un lugar en el cual se juzga a Dios, se convierte en un lugar de apariencias externas. Ellos conocían sus costumbres. Dice que ellos conocían lo que era lícito o no era lícito el día del sábado. Tenían normas tan finas, podían hilar tan fino, que el más pequeño paso que usted daba el sábado, ellos iban y decían, bueno, ¿es lícito o no es lícito? Empezaban a mirar ahí, punto por punto. Bueno, sí, pero un paso más, un paso menos. Eran muy estrictos con eso. Y por eso les daba esa apariencia de piedad. Estos hombres, ¿cómo cumplen las normas? ¿Cómo? Cosas externas. Pero ¿qué pasaba? Que delante de esos mismos hombres había el otro, con la mano seca. Y aquí van a ver
A veces nos tenemos que identificar aquí, que para eso estamos, ¿no? Realmente les interesaba encontrar algo para acusar a Jesús. Les daba igual todo. Lo que querían era que aquel que estaba acechando su sistema, tenían que hacer algo con él. Porque les estaba echando por tierra el negocio, hablando así, humanamente. No lo querían ahí, porque le estaba confrontando en todo lo que ellos practicaban. Miren, según las tradiciones rabínicas, una enfermedad que no implicara riesgo de muerte inminente podía dejarse aparcada para después. No era necesario atenderla en ese momento porque estaba en el sábado. Entonces, si no te ibas a morir inmediatamente, podías esperar. Es lo que estaban en sus tradiciones. Por eso la sanidad de este hombre constituía algo tan amenazante para ellos. Y era una oportunidad. Estaban ahí. Si lo sana, ya tenemos la excusa perfecta, porque va contra la tradición. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema era que estaban honrando las tradiciones y habían convertido la ley de Dios en un instrumento para juzgar a Dios mismo. Ustedes recuerdan y les suenan cuando cogemos un versículo, lo torcemos y acusamos a Dios. Cojo ese versículo que Dios me manda a mí hacerlo, lo transformo y ahora yo acuso a Dios. Ama a tu marido, respeta a tu marido, ama a tu mujer, respeta a tu mujer. Cambiamos de versículo y digo, Señor, tú me has mandado, pues es que es imposible, yo no puedo hacerlo, porque no se sujeta y yo no puedo respetarlo. Yo es que no puedo amar a mi esposa porque es que es complicada de llevar. Y termino acusando a Dios. El mandamiento que me has dado, Señor, quizás no está bien estructurado. Y terminamos haciendo lo mismo. ¿No? Con los hijos pasa lo mismo. Señor, es que esto de criarlo en tus caminos es muy complicado. Entonces tu mandamiento quizás no está bien hecho. Y es cuando vienen las tradiciones. Empezamos a cambiar la ley de Dios y empezamos a estructurarla conforme a mi pensamiento. Esto sí, Señor. Esto lo voy a cumplir a rajatabla y lo cumplimos. Pero estamos cayendo en lo que hacían los fariseos. Así que, mis hermanos, como iglesia bautista, como iglesia reformada que somos, no podemos caer en ese celo de la doctrina, del conocimiento, que es importante que lo tengamos presente, que lo conozcamos, que sepamos lo que creemos, pero no podemos convertir eso en un molde en el cual debemos ir. Debemos ir siempre a la Escritura, debemos ir siempre al Señor. Él es el Señor de la iglesia, no de los pensamientos humanos. Mira lo que dice Marcos 22:37. Y esto les tiene que sonar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Podemos llegar a preocuparnos tanto por defender nuestra postura que terminemos perdiendo de vista aquello que Dios nos ha mandado. Primeramente, amar a Dios y luego amar a los que están a tu lado. Los dos grandes mandamientos en los cuales se sujetan toda la ley de Dios, podemos perderlos de vista. Marcos 22:37. Eso lo vamos a perder de vista siempre que nosotros cogemos la ley de Dios y la torcemos. Dios va a quedar nublado, ya no va a estar ahí. Ni Dios, ni los hermanos, ni nadie. Yo voy a estar en el medio. Yo, mientras yo cumpla lo que yo creo que es verdad, ya está, se acabó. Lo demás no importa. Y es lo que está pasando aquí. Así que yo debo preguntarme, no debo preguntarme, ¿estoy haciendo lo que yo considero que es correcto? Debo preguntarme, ¿estoy haciendo lo correcto por amor a Dios y al prójimo? ¿Qué es lo que me manda? Es lo que debo preguntarme. ¿Lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por amor a Dios y por amor al prójimo o por amor a mí mismo? Porque los fariseos amaban a sí mismos, por eso querían cumplir tanto sus tradiciones, porque era suyo, era lo que ellos habían tenido históricamente y debían defenderlo. Les daba igual Dios, les daba igual los demás, los que estaban ahí en medio, les daba igual el de la mano seca. Pero esto tampoco, mis hermanos, tampoco nos debe llevar al extremo. Como yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es misericordioso, no puede levantar la bandera del amor y tapar el pecado. Tampoco debemos irnos al otro lado, ni uno ni otro. Porque cuando hacemos eso, amparados en el amor, en la misericordia de Dios y tapamos el pecado, no estamos siendo amorosos. De hecho, el Señor, ¿qué nos dice? Si Él no nos corrige, si Él no nos disciplina, es porque no nos ama, no somos hijos suyos. A los padres, si no corregís a vuestros hijos, en realidad, no es que los estáis amando, no los estáis amando, en realidad. Entonces, nosotros no nos podemos ir a los extremos. Ni preferir cumplir todo a costa de todo, ni cubrir el pecado amparándonos en el amor y la misericordia. No podemos irnos a ninguno de los extremos. Tenemos que buscar lo que el Señor nos manda.
Porque el Señor nos manda a amarnos, ¿no? Ama a Dios primeramente y ama a los que están a tu lado. ¿Pero qué nos dice Juan 3, primera de Juan 3:18? Ama por encima de todo, sin importar el pecado, sin importar lo que hagas. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando yo amo, tengo que amar amparado y sujetado de la verdad. El amor no debe encubrir el pecado. El amor, cuando yo encubro el pecado realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando yo encubro el pecado? Estoy evitando un conflicto. No es porque yo ame a la persona realmente, simplemente que no quiero entrar en un conflicto. Y digo, bueno, como es amor, entonces tapo el pecado, tapo el conflicto. Por eso dice que nos amemos, pero en amor. El amor verdadero tiene que estar sustentado en la palabra. Amémonos en verdad, perdón. El amor verdadero tiene que estar sujeto de la palabra. Por eso cuando nos dice, exhortaos unos a otros, debemos corregirnos unos a otros. Por eso la disciplina que debemos ejercer en la iglesia y unos con otros. Porque si nos amamos, yo debo llamar a mi hermano a que se arrepienta. Amparándome en el amor, yo no puedo decir, no pasa nada. Dios te ama. No, Dios te manda que te arrepientes. Y vengas a sus pasos, vengas a sus caminos. Entonces, cada vez que yo quiera tapar un pecado en el amor, supuestamente, es lo que estamos haciendo. Estamos dañando a la persona, estamos dañando a mi hermano. Entonces, vayamos al versículo 3 y 4. Dice, vamos a ver a Cristo revelando entonces cuál era el propósito de esto, cuál era el propósito de la ley en esa situación. Jesús sabe perfectamente lo que está haciendo. Dice el versículo 3 que le dijo al hombre, levántate y ponte en medio. Levántate y ponte en medio. El Señor no le dijo, bueno, voy a curarlo ahí un poco a escondidas, que nadie lo vea. Como es sábado, que no se vayan a resentir los hermanos cumpliendo yo la ley. No se vayan a resentir los hermanos haciendo yo lo que Dios me manda. No. Cristo fue y cumplió la ley. Y se lo puso en medio de todos. Podía haber evitado el conflicto. Pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque está confrontando a los fariseos que no están cumpliendo la ley. Yo debo confrontar el pecado. Yo debo ir a mi hermano en amor, en mansedumbre y restaurar a mi hermano. Mi hermano, estás pecando. Y es lo que estaba haciendo Cristo aquí con ellos. Si ellos se suponen que eran hijos de Dios, se supone que eran servidores de Dios, Cristo los está confrontando. No estáis cumpliendo la ley. Realmente no estáis haciendo lo que Dios os mandó. Y por eso le pone a ese hombre en medio. Y lo coloca en medio, dice Jesús, hace visible la necesidad del hombre y también hace visible, ¿qué más hace visible ahí? Las intenciones de los fariseos y la verdadera necesidad. Expone la necesidad y el pecado. Cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando el Señor viene, tú quieres que el Señor obre en la vida de una persona. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, yo no puedo compartir el Evangelio primero diciendo, mira, estas promesas tiene Dios para ti. Porque le va a dar igual. Lo que yo necesito primero es mostrarle su necesidad. Mostrarle su estado delante de Dios. Mostrarle que hay una respuesta, que hay una solución. Pero tengo que iniciar mostrándole cuál es su estado. Tengo que mostrarle su necesidad, que es lo que hizo aquí el Señor. Ponte en medio, que todos vean tu necesidad. Su necesidad física, pero también la necesidad de los otros. El versículo 4 dice el Señor, y aquí viene el asunto importante. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Les pregunta el Señor. La pregunta es sencilla, ¿no? Es relativamente sencilla. Pero es una pregunta que les desmonta todo su sistema de pensamiento. Recuerden que ellos querían agradar a Dios con todas sus tradiciones. Es lo que más querían los fariseos. Pero ellos están preocupados. ¿En qué? En que si técnicamente era lícito, no era lícito, sanar o no, estaban en esa fina línea en sus tradiciones mirando si verdaderamente se podía o no se podía. Estaban buscando un tecnicismo para acusar al Señor. Pero Él no quiere saber eso. Al Señor Jesús le da igual. Él lo eleva a lo moral, a lo importante. El Señor Jesús lo lleva ¿a dónde? ¿Qué exige Dios? Es lo que le está preguntando. No si vuestras tradiciones lo permiten o no. ¿Qué es lo que exige Dios? ¿Qué es lo que te exige Dios a ti? Es lo que está preguntando. No lo que tú crees que es correcto o no es correcto. ¿Qué te exige Dios a ti en su palabra que hagas? Es ahí donde le está llevando el Señor. ¿Hacer bien o hacer mal? Salvar o destruir. Jesús no está enseñando que el sábado fuera irrelevante, no. Ya dejó claro que eso no es así.
El día de reposo fue hecho a causa del hombre, para que el hombre venga al Señor, se deleite en el Señor, descanse en el Señor. Eso ya lo vimos la semana pasada. Aquí está demostrando sus acciones. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesús? Está impartiendo esa misericordia. Le está mostrando que ellos, queriendo obedecer al Señor, lo que es bueno y agradable delante de los ojos de Dios, ellos lo estaban convirtiendo en algo pecaminoso. Mostrar misericordia a ese necesitado para ellos lo habían convertido en algo malo, en hacer el mal. Y por eso el Señor le está preguntando, porque conocía sus pensamientos, recuerden. Dios había establecido el día de reposo, ¿no? ¿Se acuerdan? Los 10 mandamientos, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Vamos a buscar un pasaje, por favor. Santiago 1:27. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar al huérfano, a las viudas y sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué es la religión de Dios, para Dios? ¿Cómo lo ve Él? Hacer misericordia al necesitado. Es como Él ve la verdadera religión. Y vayamos ahí al Antiguo Testamento, Isaías 58:6. Isaías 58:6. Vamos a leer del 6 al 10. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá luz como del alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si te dieras tu pan al hambriento y saciares el alma del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cómo ve el Señor desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Cómo ve el Señor esa práctica de la religión, esa práctica de nuestras creencias? El hacer misericordia. El amar a Dios sobre todas las cosas y hacer misericordia con aquellos que tenemos delante de nosotros. ¿Qué nos dice Proverbios 3:27? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tengas oportunidad de hacerlo. Y aquí nos advierte el Señor Jesús. Si tú sabes que algo que es bueno no lo haces, ¿qué nos dice Santiago 4:17? Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es contado como pecado. Ese es el estado en el cual se encontraron los fariseos. No importa lo que diga la palabra, pero como las tradiciones dicen que no se puede hacer, entonces ser misericordioso con aquel de la mano, para ellos era pecado, porque la tradición así lo mandaba. Aunque Dios mandaba hacer misericordia al necesitado. No decía, el Señor nunca dijo el sábado: no seas misericordioso. Porque es lo que está enseñando el Señor Jesús. Aún en el sábado, tú debes mostrar el amor al Señor y amor a aquellos que necesitan, a aquellos que están a tu lado. Da igual el día. Que estemos aquí reunidos no quiere decir que alguien venga con una necesidad y diga: no, hoy domingo no, ven mañana u otro día. No. Ten misericordia. Cada vez que tengas oportunidad, dice el Señor, hazlo. Así que no se trataba solamente de un problema de interpretación de la Escritura. Su problema había sido ¿cuál? Que habían considerado aquello que era un principio fundamental sobre el cual se sustenta la ley de Dios, que es amar al prójimo. Ellos en ese momento lo estaban convirtiendo en un pecado. Ese es el problema. Y no solamente eso, cogen ese principio para acusar al Señor Jesús. ¿No? ¿Se dan cuenta lo peligroso que es caer en ese tipo de legalismo? Y ahí vamos al versículo 4, ahí en Marcos, porque nos dice, versículo 4, al final del versículo, dice: ellos callaban. ¿Por qué callaban los fariseos? No es que era una respuesta neutral, no es que dice, bueno, pues vamos a escuchar a ver qué dice este señor, que quizás tiene razón.
No podían contestarle a la pregunta del Señor. Le dice, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Ellos no podían contestar a esa pregunta. No podían contestarle que era malo hacer el bien. No podían porque ellos conocían la ley. Pero tampoco querían reconocer que Jesús tenía razón. Porque se caía todo su esquema de pensamiento. El silencio de los fariseos es una señal de impotencia, es una señal de rebeldía. ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de venir al Señor y reconocer que Él tiene razón, callamos y nos hacemos los locos un poco por ahí? No lo reconocemos, callamos. El Señor nos muestra en su palabra, nos habla de una u otra manera y callamos. No lo reconocemos. Decimos, Señor, bueno, quizás tiene razón. Y callamos nuestro pecado. Una señal de rebeldía en contra de la verdad. Cada vez que callamos, cuando el Señor nos habla con toda claridad en su palabra y nosotros callamos, estamos siendo rebeldes contra Él. Habían quedado atrapados en su sistema. Y nosotros quedamos atrapados en nuestros pensamientos. Cuando nos excusamos delante de Dios y Él nos muestra con claridad en su palabra y nos atrapa, nos callamos. Porque estamos atrapados en nuestras excusas. Cuando decimos, Señor, es que esto, y el Señor me sigue hablando en su palabra, llega un momento en que no puedo excusarme más. Y no me quedan dos salidas. O callarme y ser rebelde, o arrepentirme y pedir restauración. Que es lo que ellos estaban evitando hacer a toda costa los fariseos. Así que no basta con que yo sepa lo que es correcto delante de Dios. No basta que yo tenga un entendimiento de lo que es bueno o lo que es malo. Yo debo, por amor a ese Cristo, procurar hacerlo, ponerlo en práctica. Lo que es bueno. No solamente conocerlo. Los fariseos, cuando callan, están demostrando que ellos conocen lo que es hacer el bien. Pero no lo ponen en práctica. Lo estaban demostrando ahí. Querían acusar al Señor Jesús por sanar al de la mano. El cristianismo no consiste simplemente en conformarnos exteriormente. No consiste en venir a la iglesia. No consiste en tener mi Biblia en casa, ahí en mi mesita de noche. Consiste en ponerlo en práctica. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es el verdadero cristianismo que debemos vivir cada uno de nosotros? ¿Cómo debo vivir mi cristianismo ya en la práctica para que nos llevemos esto nosotros en nuestro día a día? Hay una frase muy famosa que dice Coram Deo. No sé si alguno lo ha escuchado. Coram Deo es muy famosa. Está por camisetas, por ahí si se fijan lo van a ver. Sobre todo en el mundo cristiano. Coram Deo. Significa literalmente delante del rostro de Dios. Significa esa frase. Y es como debemos vivir. Delante del rostro de Dios. Es como yo debo vivir como cristiano, sabiendo que estoy delante del rostro de Dios. Los fariseos estaban delante del rostro de Dios. Tenían a Cristo mismo delante de ellos. Debemos vivir sabiendo que su mirada está en todo momento y en todo lugar. Como dice Lucas, conocía sus pensamientos. Ellos estaban delante del rostro de Dios, pero vivían como si no lo estuviese. Hebreos 4:13 nos dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No solamente es que Dios está viendo todo y todo lo ve, no solamente eso, sino que debemos dar cuentas de aquello, todo lo que Él está viendo, daremos cuenta de aquello, bueno y mal. Hebreos 4:3. Mis hermanos, esto nos tiene que verdaderamente hacer temblar las piernas. Aquel pensamiento que está ahí en tu mente, que crees que solamente tú lo sabes, Él lo está viendo con toda claridad. No hay nada oculto a sus ojos, no hay nada que esté oscuro delante de Él. Está perfectamente claro. Y esto es una advertencia para nosotros como cristianos. Debemos saber que vivimos constantemente delante del rostro de Dios. Y eso nos tiene que advertir a nosotros. Cuidado con tus pensamientos. Cuidado con lo que está en tu mente. Cuidado con dar rienda suelta a aquellos pensamientos que están ahí anidando en tu mente, están dando vueltas. Cuidado con dejarlos que aniden en tu mente. Decía, si no me equivoco, Lutero, nuestra mente es como unos pájaros que están constantemente dando vueltas encima nuestro. No pasa nada, están ahí. Los pensamientos están ahí. El problema, ¿cuándo es? Cuando dejas que ese pájaro se pose en tu cabeza y anide. Ese es el problema. No dejes que aniden en tu mente. No dejes que esos pensamientos den un fruto de pecado contra el Señor. Espanta a los pájaros, espanta a los pensamientos, somételos a Cristo. Porque esos pensamientos están coram deo, delante del rostro de Dios. Y ya vamos al versículo final, al 5. Bueno, el penúltimo.
Aquí viene algo muy importante. Es el centro realmente del pasaje. Versículo 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Repito, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Jesús era Dios. Se enfadó y estaba entristecido. Es una declaración muy importante sobre las emociones del Señor Jesús. A veces queremos reprimir las emociones. No nos enseña que reprimamos las emociones. Son naturales en nosotros. La diferencia es cómo las manejamos. Si les damos rienda suelta, cómo permitimos que esa ira se manifieste, cómo permitimos que ese enojo, esa tristeza se manifieste. Hay diferencia. Si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Somos humanos. Cuando nos pasa algo estamos tristes. Cuando vemos algo que nos enfada, es lícito que nos enfademos. Pero el problema es cómo manejamos esa emoción. Ahí radica el problema. Vemos aquí al Señor Jesús. Se enfadó, estuvo triste, pero su enfado no le llevó a pecar. Esa es la diferencia. La indignación era una indignación santa del Hijo de Dios frente a la dureza del corazón, frente al pecado. El Señor es lícito que Él se enfade por eso. Nosotros nos podemos llegar a enfadar. Podemos estar enojados con un hermano. Mira, es que este no se arrepiente. Puedo estar enfadado con él. Pero la cuestión es cómo yo manejo ese enfado. ¿Qué hago con ese enfado? ¿Qué hago con esa ira? Voy y clamo al Señor por ese hermano para que se arrepienta. Voy y lo confronto en amor. ¿Qué es lo que hago con ese enfado? O voy a ella y lo acuso. ¿Qué hago con ese enfado? Es la diferencia. ¿Qué hizo el Señor Jesús aquí con su enfado? La ira del Señor está dirigida contra el pecado. Y lo que el Señor quiere es arrepentimiento y restauración. Entonces Él no es indiferente al pecado. Y aquí debemos entendernos un momento. El Señor Jesús quiere que todo hombre se arrepienta. Que todo hombre venga al conocimiento de Cristo, se arrepienta de sus pecados y lo conozca. Él no es indiferente a eso. Él quiere que todo se arrepienta. Pero tampoco es indiferente al pecado. Él no quiere que a toda costa todo el mundo le conozca. No pasa nada que no te arrepientas. Yo quiero que tú te salves. No. Él no es indiferente. Quiere que todo hombre se arrepienta. Manda que todo hombre se arrepienta. Entonces, Él te promete que Él te recibirá. Pero debes arrepentirte. Entonces vemos aquí esas dos contrapartes de la santidad de Dios. Perfectamente santo para pedirte que te arrepientas y perfectamente misericordioso para querer darte esa vida eterna. Así nos debemos nosotros manejar las emociones. Aunque nos enfademos o que estemos tristes, saber cómo manejarlas. Cómo el Señor Jesús respondió a esta situación. ¿Y por qué estaba triste? ¿Cuál era la tristeza del Señor? Los fariseos que estaban ahí delante, quienes debían amarlo, debían glorificarle, debían reconocerlo, no lo vieron. Estaba entristecido porque su corazón estaba tan duro. Aquellos que debían conocerle y conocían su palabra, no lo reconocieron. Estaban insensibles, incapacitados espiritualmente. Entonces encontramos aquí el verdadero contraste, mis hermanos, del pasaje. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre incapacitado físicamente real y por otro lado los hombres que estaban incapacitados espiritualmente. Moralmente no querían saber del Señor. Ellos no querían. Eran conscientes de que no querían. Eso tenemos que saber en cuenta. A veces pensamos que el hombre que está ahí fuera, de alguna manera, no puede. No puede porque está incapacitado. Pero intelectualmente él sabe que existe un Dios. Porque dice la Escritura. Todo el mundo sabe que existe un Dios, porque lo vemos por toda la creación. La cuestión es, como dije antes, su voluntad. Ahí radica el problema. Moralmente está corrompido y no quiere. Prefiere permanecer en oscuridad. Y aquí está la decisión, el cambio, la responsabilidad del ser humano. Dios te llama, Cristo te ofrece la salvación, Cristo te ofrece el perdón de tus pecados. Pero aquí vemos la diferencia, las dos respuestas. Cuando le dijo al hombre de la mano, ¿qué le dijo? Ven aquí. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús ahí? Versículo 5, extiende tu mano. ¿Qué hizo él? Extendió la mano, ¿no? Él extendió y la mano fue restaurada sana. Sin embargo, veremos ahora qué hicieron los fariseos. ¿Qué podía haber hecho este hombre? Ahí vemos la responsabilidad del ser humano. ¿Qué podía haber hecho él? Bueno, el Señor Jesús es famoso, está por ahí enseñando cosas, pero los fariseos los conozco de toda la vida. Toda la vida han estado aquí, toda la vida los he conocido, y ellos han enseñado siempre aquí. Me voy a poner de parte de ellos. Podía haber hecho eso. Tomó una decisión. Me pongo en medio y obedezco. Y sucedió el milagro.
cuando obedecemos al llamado de la voz de Dios. Pero cuando endurecemos nuestro corazón, aún recibiendo ese llamado, el Señor no te va a obligar a que tú realmente, porque Él quiere dártelo, Él quiere que tú vengas a la salvación, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere que tú transformes tu manera de pensar, de vivir, transformes tu hogar, transformes todo en ti. Y te está llamando. Pero ahí está en ti, ahí está la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Obedecemos o no obedecemos a ese llamado? Porque cuando el Señor te llama, te está capacitando previamente, aunque tú no lo ves. ¿Por qué este hombre vino en lugar de quedarse ahí? Porque interiormente el Espíritu Santo está obrando en aquellas personas que Cristo te llama. Porque recordemos que esa voluntad que está inclinada hacia el mal, Él tiene que hacer algo para que tú voluntariamente quieras y desees venir y obedecer. Marcos ya nos enseñó la semana pasada que Cristo no solamente tiene autoridad, Cristo es la autoridad. Cristo es la autoridad. ¿Cómo ejerce hoy en día Cristo su autoridad? Él no está aquí y te llama, extiende tu mano. O te dice, arrepiéntete, Él no está aquí. No la vemos físicamente, pero está aquí espiritualmente. ¿Cómo Él ejerce esto? Por medio de su palabra. Por medio de la predicación de su palabra. Por medio de la predicación del Evangelio. Él hace lo mismo. Extiende tu mano para sanarte. Y está en ti, que tú quieras extender la mano y recibir aquello que Cristo te está ofreciendo. Por medio de su palabra. Vemos aquí algo importante que lo veremos en su momento. Dios es soberano en la salvación del hombre, ¿no? La salvación pertenece a Jehová, dice la Escritura, en todo lugar. Pero también vemos al hombre respondiendo voluntariamente. Es responsable de su respuesta. Vemos esos dos paralelos que parecen que van en contra, que están enfrentados, pero son dos realidades que la Escritura enseña. Y es real, las dos son verdades. No se oponen una a la otra. Dios es soberano, pero el hombre también es responsable. Es una realidad que está en la Escritura, que en algún momento lo estudiaremos. Porque es importante que conozcamos esto. No se contradice las dos cosas. El hombre no es un muñeco que va manipulado por Dios, no. Él tiene responsabilidad porque tiene voluntad de decisión y capacidad de decisión. Es responsable de sus actos. Pero también Dios es soberano en sus actos. Y lo vemos ahí en el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo siguiente? Y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Recuerden que dice el Señor Jesús. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es decirle a una persona, ¿debe ser mejor persona? No consiste el Evangelio de eso. Consiste en arrepentimiento. Y aquí es donde yo les decía antes, cuando el Señor Jesús le dice al hombre, ven y extiende tu mano, ¿por qué el hombre extiende su mano? ¿Qué dice el Señor en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Cuando el Señor Jesús te trae, te capacita para que puedas escucharlo, no es simplemente para hacer un milagro y que todo el mundo vea. No, ¿para qué es? Para que tú lo escuches, vengas a Él. Él te reconoce como suyo y te introduce en su rebaño, para que le sigas. Cuando Él te ha traído a sus pies para que le sigas, para que seas un discípulo suyo, para que seas una oveja obediente y vayas detrás suya. No para que andes en desobediencia por ahí fuera del rebaño, sino para que obedezcas su voz. Porque Él te conoce, Él sabe tu necesidad y por eso te ha llamado. Porque Él así lo ha querido, dice la Escritura. Entonces ahora que estás ahí, tú debes obedecer al Señor. ¿Quién de aquí puede decir yo merecía la salvación? Ninguno. ¿El hombre de la mano merecía que le sanara la mano? No. No tenía por qué hacerlo. ¿Tenía algo que ofrecer al Señor Jesús? Tampoco. Nosotros tampoco. ¿Qué ofrecemos nosotros al Señor para que nos salve? Para que nos llame. Absolutamente nada. Lo único que aportamos a nuestra salvación es el pecado. Es la única condición. Jesús vino a salvar a ¿quién? A los pecadores. Y como dijo Pablo, nosotros debemos decir, yo soy el mayor de ellos, el primero de ellos, cada uno de nosotros. Debemos reconocer de dónde nos sacó el Señor. Así que somos salvos únicamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo para la gloria de Dios. Por eso somos salvos. Y finalmente, para ir terminando, el versículo 6 dice,
Esa religión que inició cuestionando al Señor Jesús es una religión que prefiere destruir a Cristo antes que abandonar su orgullo. Ellos callaron. El Señor Jesús ya demostró que estaban equivocados. Pero prefieren callar, permanecer en su orgullo antes que reconocer que Cristo estaba delante de ellos, que estaban equivocados. Vemos a la religión intentando matar a Cristo. Es lo que tenemos aquí. El Señor Jesús suple una necesidad. Hay una manifestación de su poder. Pero finalmente, ¿qué vemos aquí en esta reacción de ellos? Aquí vemos la reacción. La otra respuesta del hombre que puede ser posible. Desecha a Cristo. En lugar de reconocer que está delante de Dios, ¿qué es lo que hace? Busca la excusa para desechar a Cristo. Busca la excusa para quitarlo de su camino, que es lo que estaban haciendo los fariseos, por la dureza de su corazón. Por eso estaba entristecido. Porque ellos se negaron a reconocer que estaban equivocados. ¿Y qué es lo que hacen aquí estos hombres? Normalmente, ¿qué esperamos? Que cuando ocurra un milagro, la gente se maraville y glorifique a Dios. Pero no siempre ocurre eso. Incluso aquel que recibe el milagro muchas veces, cuando recibe el milagro, se aparta del Señor. Viene, clama a Dios, Señor, me pasa esto, ayúdame, tal. Recibe el milagro y se aparta de Dios. No siempre es una respuesta inmediata. Y aquí lo están viendo. Ellos estaban viendo adelante lo que estaba ocurriendo, el milagro. Pero sin embargo deciden ir en contra del Señor. ¿Con quién estaban estos hombres aquí? Con los herodianos. No sé si saben quiénes eran estos hombres. Estaban los fariseos, que conocemos bien quién eran. Muy celosos con la ley, querían agradar a Dios, erróneamente. Pero los herodianos eran un grupo político. Judíos también. Pero ¿cuál era su pensamiento? Su pensamiento era, ahora Roma gobierna, entonces nosotros somos súbditos suyos, y para vivir bien, ¿qué tenemos que hacer? Agradar a Roma. Entonces ellos decían, la ley romana por encima de la de Dios. Es lo que ellos pensaban. Dos polos opuestos completamente, fariseos y herodianos, polos opuestos. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿A dónde van los fariseos? A los herodianos. Políticamente hablando era una cosa extraña. Dos polos opuestos se unen. ¿Por qué? Porque su enemigo común era Cristo. No sé si nos suena este asunto. Yo no puedo ver a este hermano, ni me siento al lado suyo. Pero cuando me entero que el otro hermano tiene algo contra él, lo busco. Y me uno con él. Aunque no lo puedo ver, pero me uno con él porque tengo un enemigo común. Y entonces somos los mejores amigos. Somos los mejores hermanos. Porque tenemos un enemigo común. Esto ocurre hoy en día también en las iglesias. Ocurre en todo lugar. Yo no puedo ver a nadie, a una persona, no le puedo ni ver, pero como sé que tiene el mismo problema que yo, ahora sí, lo busco y somos los mejores amigos. Ocurre en la iglesia, lastimosamente ocurre en la iglesia esto. Y es lo que nos puede pasar. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando la verdad amenaza mis pensamientos, la verdad amenaza a mi posición, amenaza a mí lo que yo he hecho, mis logros, busco cualquier cosa para que la verdad no me lo eche por tierra. Me alío con quien sea. Los fariseos herodianos. Me alío hasta con Satanás. Porque dice la Escritura. ¿Qué no dice la Escritura respecto a este asunto? Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparramo. Ellos se habían aliado contra Dios. Cuando yo me alío con otra persona, en contra de la verdad, me estoy aliando en contra del Señor. Así que cada uno de nosotros debemos decidir si queremos vivir a favor de la verdad, aun cuando el mundo se pueda venir encima nuestro. Yo debo defender la verdad. Es lo que manda el Señor, es lo justo delante del Señor. O puedo preferir agradar a los hombres. Así no tengo problemas, estoy tranquilo y agrado a los hombres. Lo que les pasó a ellos, fariseos y herodianos. Vamos a quedar bien con Roma, porque nos puede hacer la vida imposible. Matemos a este señor, que solo es uno, y quedamos bien con Roma. Es lo que estaban ellos haciendo. Pero ¿qué pasó realmente? La ira justa de Dios vino contra ellos. Porque cuando vamos en contra de la verdad, en contra de lo que Dios manda, podemos tener a favor al mundo entero. Pero Dios va a hacer justicia. Y es lo que nos manda. Hacer justicia es lo que Dios demanda de nosotros. Dice el Señor,
Mateo 10:28, advertencia sobre este asunto. No temáis a los que matan el cuerpo. No los hombres, no os hagáis con los hombres contra la verdad. Mas temed bien a quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Da igual que el mundo entero venga en contra de ti, si estás a favor de la verdad. Si quieres verdaderamente amar a Dios y amar a tu prójimo, da igual que el mundo entero esté en contra tuya. Debes preferir lo que es justo delante de Dios. Aun cuando eso eche por tierra tus planes, tu posición, no importa qué. Cuando Cristo amenazó el sistema, ellos dijeron, vamos a matar a este señor, que ellos apenas le estaban conociendo. Era un hombre que estaba por ahí que nadie sabía muy bien quién era. Pero estaban obrando en contra del Hijo de Dios. Debemos tener cuidado porque a veces podemos estar en contra de Dios sin darnos cuenta. Un poco llevados por el sistema podemos estar en contra de Dios. Ahí es cuando debemos pararnos y examinar si realmente estamos en favor de la verdad, en favor de Dios, o estamos en contra de Él. ¿Por qué ocurría esto? El típico problema del ser humano. El sistema judío era un ídolo para ellos. El sistema judío era su ídolo. Ya no era Dios, era un ídolo, tenían un ídolo. Sus tradiciones eran su ídolo. Hacían todo por su ídolo. Nosotros somos una fábrica de ídolos. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Constantemente está buscando fabricar ídolos. Constantemente. Y cada día debemos, ¿qué? Derribar ese altar. Derribar ese ídolo y poner al Señor en su lugar. Cada día debemos hacer eso. Constantemente tenemos ídolos. Incluso algo bueno, la ley es algo bueno, lo convirtieron en un ídolo. Yo puedo convertir en un ídolo algo bueno que Dios me haya dado. El trabajo, la familia, mi esposa, mi hijo. Algo que es legítimamente bueno, lo puedo poner como un ídolo delante del Señor. Yo debo derribarlo. Cada cosa en su lugar. El orden para Dios es importante. Cada cosa en su lugar. Las prioridades son importantes. En nuestra vida, en la iglesia, en la familia, en el trabajo. ¿Qué pasa en el trabajo si tú cambias el orden de tu trabajo? Te van a echar seguro. Si ahora tú dices, bueno, ahora yo soy el jefe. Tu jefe va a venir y te va a echar. No podemos hacer eso con el Señor. A veces hacemos eso con el Señor. Señor, ahora yo soy el jefe de mi caso, de mi familia, de mi trabajo. No. Debemos dejar que Dios ocupe su lugar. Y para terminar, mis hermanos, estos hombres toman consejo para destruir al Señor Jesús. Pero dice la Escritura, a este, entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios, vendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Ellos hicieron lo que creyeron que habían conseguido hacer. Pero, mis hermanos, los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Dice, por el anticipado consejo y conocimiento de Dios, esto ya estaba determinado por el Señor, que Él iba a venir, iba a ser prendido por ellos, iba a ser matado por ellos. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Para qué? Para que Él pueda rescatar a aquellos que le rechazaron, a aquellos que no querían saber nada de Él, dio su vida por ellos, el justo por el injusto. Estaba en los planes de Dios. Ellos no hicieron lo que ellos pensaron. Ellos pensaron que habían ganado la batalla, pero no. Ahí vemos esos dos caminos que les digo, que vemos esa providencia de Dios caminando. Los planes de Dios están por encima de los nuestros. Aunque el hombre puede pensar que está haciendo su voluntad, los planes de Dios, Dios gobierna la historia. Eso no se nos debe olvidar. Dios gobierna la historia. Toda la historia del ser humano está en manos de Dios. El hombre vive su vida, pero los planes de Dios prevalecen por encima de todo. Ellos mataron al Señor, sí. Pero los planes de Dios que eran eternos delante de la fundación del mundo, los cumplió. Dos propósitos. Uno perverso y otro divino. Ahí vemos esas dos realidades. La responsabilidad del hombre y la soberana voluntad de Dios. No se contradicen. Entonces, mis hermanos, ¿cómo debemos nosotros afrontar este asunto? ¿Cómo lo debemos poner en la práctica? ¿Qué nos debemos llevar nosotros de aquí con esta enseñanza? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la grave advertencia de este pasaje que me estamos viendo hoy? Que recuerde que debemos examinarnos nosotros mismos delante de la Escritura. Debemos vernos a nosotros. No debemos ver hacia afuera. No debemos pensar, este mensaje es para tal hermano, este mensaje es para tal. Este mensaje es para mí. ¿Qué me dice el Señor a mí hoy en este pasaje? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está advirtiendo? Yo puedo endurecer mi corazón. Puedo apartarme de Dios completamente.
o puedo responder a su llamado, dejar que Él me examine, dejar que Él me transforme. Si hoy todavía no sabemos si mi corazón ha sido transformado, si todavía yo no sé qué Él ha obrado en mi vida, hoy te está llamando. Hoy es el día del arrepentimiento, hoy es el día de decir, Señor, yo soy tuyo, yo escucho tu voz, quiero que tú me conozcas, quiero que tú me lleves a tus prados verdes, quiero que tú me pastorees, quiero que tú seas el Señor de mi vida. No quiero que tú me sanes la mano porque el cuerpo va a morir, quiero que sanes mi corazón. Quiero que tú transformes mi corazón. Aquello que los fariseos rechazaron, el Señor nos ofrece la oportunidad. Transformar nuestro corazón. Darnos esa nueva identidad. Y aquí es lo que debemos preguntarnos. Llevémonos a esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo con Cristo? Los fariseos tuvieron su oportunidad y respondieron, no, vamos a matar a Cristo. Yo no quiero nada de Él. ¿Tú qué quieres de Cristo? ¿Qué haces tú con Cristo? ¿Cuál es tu respuesta a este llamado del Señor? ¿Qué quieres hacer con Cristo? ¿Obedeces como el de la mano? ¿O te endureces como los fariseos? Está en tu mano la respuesta. No basta con admitirlo, hay que llevarlo a la práctica. No basta con decir, sí, bueno, yo sé que Él es Jesús, que es el Señor, y tengo que creer en Él. No, ponlo en práctica. Si realmente crees, dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Esa es la respuesta. Dos respuestas completamente opuestas al mismo Cristo. Están en nuestras manos. ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Cuál es tu respuesta? Está en cada uno de nosotros. ¿Cómo quiere responder al Señor Jesús? Ya, ahí es cada uno de nosotros y el Señor. Nadie puede arrepentirse por ti. Nadie puede vivir la vida cristiana por ti. Yo puedo predicarte, puedo estar ahí contigo. Tú puedes ir a tu hermano, a tu familiar, pero ya es su respuesta. Tú tienes que clamar con tristeza con el Señor por esas personas. Pero la respuesta de verdad de corazón está en tus manos. Señor, voy a ser obediente a ti, porque he escuchado tu voz. O Señor, mira, yo prefiero seguir mi vida y ya está, cada uno por su lado. Pero recuerda que nos dice, pedirá cuentas de cada una de nuestras acciones, pensamientos y absolutamente todo. Así que examinemos qué estamos haciendo, mis hermanos, con este llamado del Señor. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará, Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.